Hola, buenas tardes. Bienvenidos. En el Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, continuamos con el ciclo de conferencias Los Brazos del Magdalena, en el marco del proyecto El Río, Territorios Posibles, de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, en alianza con el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. La conferencia de hoy, titulada Geografías Negras del Río Magdalena, está a cargo de Catherine Bonil Gómez, quien es doctora en Historia de la Johns Hopkins University, magíster en Historia, antropóloga e historiadora de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesora asistente en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte y coordina el programa de la Maestría en Historia. Sus intereses investigativos se inscriben en la historia colonial, la historia de la diáspora africana y las intersecciones entre raza y política. Su trabajo se enfoca específicamente en la construcción de identidades y discursos de diferencia y su relación con la transformación de las formas y nociones políticas del siglo XVIII y XIX. Como moderador nos acompañará en la sesión de hoy Julián Andrei Velasco, historiador de la UIS y magíster en Historia por la UNAM y el Colegio de Michoacán, en donde también es candidato a doctor en Historia. Se ha especializado en las instituciones de gobierno de la época de la monarquía y en el siglo XVIII neogranadino, temas sobre los que tiene algunas publicaciones académicas. Actualmente es catedrático de la Universidad del Norte. Bienvenidos Julián, bienvenida Catherine. Muchas gracias por acompañarnos y continuamos este ciclo con esta maravillosa conferencia. Bienvenidos a todos. Bueno, hola, gracias, Catherine. Pues primero que todo, darte las gracias a ti y a Julián Aristizábal. Hoy tenemos dos Julianes, dos Catherines y dos Julianes. Entonces, darle las gracias a ustedes y al personal del Banco de la República por haberme invitado, por haber organizado esta serie de conferencias tan bonita y tan pertinente y por haber hecho que pues todo esto funcione muy bien. Y pues gracias a todos los que están aquí presentes y interesados en este tema. En las últimas décadas se ha venido, los historiadores han venido interesándose por estos temas y han venido interrogándose por, bueno, si nos interesa comprender esa relación entre las sociedades humanas, las sociedades y el medio ambiente, ¿cómo podemos entender también las actividades de todos estos millones de africanos que fueron traídos desde África desde el siglo XV hasta el siglo XIX, que fueron parte tan importante de las sociedades latinoamericanas y americanas en general, pero cómo entender entonces su papel o su relación con esas geografías que estas personas estaban llegando a conocer por primera vez, ¿verdad? Pónganse ustedes aquí o imagínense ustedes la experiencia de un esclavo que era atrapado en África, transportado a América y luego desembarcado, puesto en una ciudad para vender y luego incorporado en cualquiera de los sistemas productivos de América, ¿sí? Eso implicaba que entraba en contacto con una naturaleza que nunca había visto y de hecho el adaptarse a esas nuevas naturalezas fue una parte central de sus estrategias de supervivencia, de las estrategias de supervivencia de los africanos y de sus descendientes. Entonces, cuando hablamos de estas geografías negras, ¿qué es lo que hace o por qué hablar de ellas? Porque finalmente, a partir de este concepto, podemos primero explorar esa relación que establecieron los africanos y sus descendientes con con las geografías que estaban llegando a conocer por primera vez. Y podemos ver también cómo ellos, sus actividades y todo lo que, pues todas, bueno, sus actividades y sus experiencias impactaron también esos paisajes que llegaron a conocer. ¿De qué forma un humano, la actividad humana puede impactar un paisaje? Lo puede impactar introduciendo nuevas especies, generando nuevos cultivos, modificando las características, adaptando nuevos cultivos, como les decía, o integrando, por ejemplo, esos elementos de esas nuevas geografías a sus prácticas religiosas, y ese fue mucho el caso de muchos africanos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las geografías negras, de nuevo, estamos hablando de cómo
por ejemplo, como dice aquí en la diapositiva, en la parte de abajo, de cómo muchos productos de África fueron incorporados a la naturaleza americana. Disculpen, no falta el teléfono que suena. Qué pena. Y además conectado al computador. Lo siento. Bueno, entonces les decía, se puede ver este impacto de los africanos o de lo africano en las naturalezas americanas por medio de la incorporación de nuevos productos africanos, de nuevos cultivos. Por ejemplo, se hablaba mucho de un arroz que se producía en África y que fue cultivado acá. Se ha hablado también de la forma en que los africanos se familiarizaron con plantas y con animales y las incorporaron a sus conocimientos mágicos, y esto de hecho, todo este conocimiento empezó a circular no solo entre los esclavos, sino en general en toda la sociedad colonial. Esos son ejemplos de cómo interactuaron los esclavizados africanos con la geografía americana. Pero yo entonces quería empezar dándoles estos ejemplos, pero en realidad decir que yo me voy a fijar o me voy a concentrar en dos formas que considero centrales de interacción con el medio ambiente y con las geografías pues en este caso del río Magdalena, porque todo esto pues lo centro en el río Magdalena. Entonces, en primer lugar, voy a analizarlo de dos maneras. La idea es utilizar las fuentes disponibles para, primero, explorar cuál fue el rol de los esclavizados en la exploración del río Magdalena y sobre todo en el desarrollo y en la propagación de un conocimiento ambiental. Eso es sobre todo como la primera parte de lo que les voy a contar. Y la segunda es también explorar cómo se apropió este espacio geográfico, este espacio fluvial, porque estoy hablando específicamente del espacio del río Magdalena, por medio de la construcción de redes sociales que llenaron de sentido estas geografías. ¿Esto qué quiere decir? Que apropiarse o crear o producir un espacio no es solamente habitarlo, sino también llenarlo de sentido. En la medida que interactuamos con personas, en la medida que nuestras vidas se desenvuelven en un espacio, ese espacio empieza a adquirir un sentido para nosotros y para las demás personas. Entonces, esas son las dos cosas de las que voy a hablar hoy. En primer lugar, cómo los esclavizados y sus descendientes generaron un conocimiento muy profundo de la naturaleza del río Magdalena, y cómo además, a partir de todas sus interacciones a lo largo del río Magdalena, generaron unos lugares familiares y unos lugares llenos de sentido. Bueno, bien, hablaré hablaré en particular de unos personajes conocidos por unos, por otros no, que son los Bogas, y ya les explicaré quiénes son, pero eventualmente también mencionaré algunos actores como militares o vendedoras o incluso otros habitantes ribereños, pero la idea es centrarme hoy en los Bogas. Bien, ¿por qué hacerlo? ¿No? O sea, ya les conté un poco como, bueno, qué son las geografías negras, por qué me estoy preguntando qué es concepto que me lleva a indagar, qué me estoy interesando en esto, pero a la final, ¿para qué me sirve esto y por qué lo quiero hacer? Entonces, aquí en la diapositiva que les estoy mostrando, les estoy proyectando unos párrafos que extraje de un trabajo que encontré sobre la geografía, algo así como una historia de la geografía sobre el río Magdalena. En el párrafo de arriba, si ustedes ven, se los voy a leer pues muy rápidamente. Dice: el río Grande de la Magdalena es protagonista del poblamiento de América. Su historia se lee en las cartografías realizadas por exploradores, naturalistas, militares y demás personalidades que lo han descrito, medido y dibujado para el conocimiento y aprovechamiento de los lugares que ha atravesado. Este es un trabajo muy reciente hecho por un historiador de formación, eh, pues joven, recién doctorado, y pues muy interesante porque hace todo un seguimiento de la cartografía del río Magdalena. Pero lo que yo quiero señalar acá es cómo esta forma de ver la historia de la geografía sigue
enfatizando el conocimiento que producían unos actores, por decirlo de alguna manera, con lugares privilegiados en la sociedad, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, estas cartografías estaban realizadas por naturalistas, por militares y demás personalidades que lo habían medido y dibujado. Entonces hace referencia a expertos o a personas tenidas como expertas, a militares. Entonces, cuando yo leía esto, estos son los relatos finalmente que elaboramos los historiadores cuando investigamos, pero además los relatos que circulan en general. Después me puse a buscar en Wikipedia qué decía sobre el río Magdalena, porque finalmente es una fuente de información para la gran parte de la gente, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, ahí en las letras azulitas, ustedes ven que se resaltan nombres de hombres conquistadores que exploraron, ¿verdad? Entonces, el descubrimiento por parte de los colonizadores se le atribuye a Rodrigo de Bastidas. En 1519, Jerónimo de Melo realizó la primera entrada por el río, etcétera, etcétera, etcétera. La idea no es detenerme mucho en estos textos, sino más bien resaltar a ustedes cómo se ha contado la historia de la exploración del río y cómo se cuenta además la historia de cómo se ha generado el conocimiento sobre el río. Si ustedes se dan cuenta, tanto en los trabajos académicos como en la primera cita que les mostraba, o incluso pues en un medio de más bien de difusión del conocimiento como lo es Wikipedia, el relato que prima es una serie de hombres, generalmente expertos, militares, naturalistas, siempre confundo los dos, o conquistadores que llevaron a cabo toda la exploración, medición y que aparentemente después de leer esto son los grandes expertos en el río Magdalena, ¿verdad? Entonces, Catherine, ¿sí? Catherine, perdóname. Es que me están llegando mensajes de que no se está viendo la diapositiva. No sé si es que la estás proyectando en modo oculto, porque como yo estoy de panelista, pues yo sí la veo. Yo la estoy viendo bien. Sí, Juli, pero tú eres panelista. Ah, bueno, Vanessa Rieta dice que sí la puede ver. Entonces, sí, es que me llegaron dos mensajes, pero bueno, disculpa y continuemos, tranquilo. ¿Será que No, hay gente conectada por sí, celular y quizás no puedan ver, no sé? sí. Jorge Ferreira dice que sí, Vanessa también, pero precisamente Javier Rivera no la podía ver. Pero Ah, bueno, continuemos. Igual esto va a quedar grabado y lo podemos consultar. O sea, los que están en Webex sí lo ven, de pronto los de Facebook no. Pero bueno, tranquila, continuemos, por favor. ¿Ustedes quieren que yo mire algo aquí en el botoncito? No, Kat, discúlpame. Ok, La mayoría lo está viendo bien. Muchas bien. gracias. Bueno, bueno, entonces como les contaba, cuando le busco un sentido a por qué preguntarme por las geografías negras es justamente porque finalmente la historia del río y la historia del conocimiento sobre el río se ha puesto sobre unos actores y cuando uno lee las fuentes de archivo, cuando uno ve las actividades que tenían ciertos otros actores históricos, uno pone un poco en duda eso y le parece relevante generar otro relato histórico que incluya a estos otros actores dentro de la producción de ese otro conocimiento. Entonces, quería empezar explicando eso, ¿no? ¿Cuál es el sentido finalmente de este tipo de investigaciones, de este tipo de preguntas y finalmente del trabajo del historiador y de las historiadoras? Bueno, pero entonces, habiendo hecho estas aclaraciones, ya voy a entrar en materia y pues les voy a contar entonces de qué se trata el asunto. Bien, para eso y para entrar en contexto, pues esta información, algunos la tendrán clara, otros no, pero a mí siempre me gusta empezar explicando por qué el río Magdalena fue tan importante en el periodo colonial y luego en el siglo XIX. Aunque parezca obvio, aunque a todos nosotros nos parezca evidente, cuando uno ve el mapa, cuando uno sitúa los procesos históricos en un mapa o en el espacio, entiende mucho mejor de qué se tratan ciertos procesos o por qué se dieron de la forma en que se dieron.
Entonces, para recordar un poco por qué el río Magdalena es importante y por qué finalmente los actores de los que vamos a hablar hoy tuvieron la posibilidad de experimentar las vivencias que tuvieron, se explica en parte por la organización política que se dio a cabo alrededor del río Magdalena. Para eso entonces, pues dirijo su atención al mapa que está aquí a mi mano derecha. No sé ustedes, supongo también lo tengan a mano derecha. Bueno, es el único mapa que está en la pantalla, entonces ahí lo pueden ver. Quisiera entonces mostrarles lo particular del río Magdalena y lo particular de la organización política de el que ahora es el territorio colombiano, pero que en ese entonces tenía otros nombres. Para eso quisiera mostrarles cómo las capitales de las unidades políticas que configuraron los españoles, dónde están situadas. Quisiera mostrarles eso primero en el mapa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo señalar con la manita, bueno, no, como que mi cursor no lo pueden ver, pero entonces me toca dirigirlos con lo que yo voy diciendo, o creo que sí puedo, yo sí puedo rayar. Bueno, entonces si ustedes ven aquí, les estoy mostrando, este es el virreinato de la Nueva España y aquí está su capital, México, donde actualmente pues, se encuentra México DF. La otra gran unidad política durante el siglo XVIII era el virreinato del Perú, cuya capital es Lima, está aquí. Otros virreinatos importantes en el siglo XVIII, el Virreinato de La Plata, cuya capital es aquí, Buenos Aires, y por supuesto estaban unas entidades menores cuyas capitales estaban aquí, Caracas, La Habana, y bueno, aquí no se ve, pero bueno, por aquí eh, creo Santo Domingo. ¿Cuál es entonces la posición de nuestra capital, de Bogotá, Santa Fe? Aquí en la mitad, del que fue en ese entonces nombrado virreinato del nuevo reino de Granada. En la mitad, entonces yo quisiera que ustedes compararan la posición de cada una de esas capitales con respecto al mar, con respecto al puerto más cercano. México está cerca a Veracruz. Lima está a 1 kilómetro más o menos del Callao, que es su puerto en el Pacífico. Caracas, pues está muy, muy, muy cerca del mar. La Habana es una ciudad sobre el mar y pues Buenos Aires está sobre el Río de la Plata, que luego sale al Océano Atlántico. Entonces, si ustedes comparan particularmente, o mejor, como una característica muy, muy peculiar del nuevo Reino de Granada y después del territorio de Colombia, es que su capital era la única que estaba ubicada tan al interior del territorio. De resto, las otras tenían digámoslo así, una posición más cercana al mar y un océano que en ese sentido era muy importante porque comunicaba a estas colonias con la que era pues, el centro del imperio, ¿no? En la península ibérica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta va a ser una capital pues, con una ubicación muy particular, que además de todo, pues su principal vía de comunicación con el Mar Caribe y con el Océano Atlántico, pues va a ser justamente el río Magdalena, que describe más o menos esta trayectoria, esta raya roja ahí que acabo de hacer. Entonces, ¿por qué el río Magdalena? Para responder la pregunta que tengo allí. ¿Por qué es importante y por qué en última su papel va a explicar también el papel de los africanos esclavizados y libres que habitaron en sus riberas? Porque básicamente es la vía que articuló política, económica y socialmente todo este territorio en sí mismo y también al exterior. Este papel no lo va a ocupar ningún otro río en ningún otro territorio, quizás papeles parecidos, ¿verdad? Quizás, pero no en la misma dimensión. Aquí tenemos el Amazonas, pero si ustedes ven el Amazonas, pues comunicaba un interior, pues no explorado. Hay otra serie de ríos, pero que no tienen las mismas características. Entonces, el río Magdalena, ténganlo muy, muy en mente, va a tener como esa gran particularidad. Ahora, eh, cuando nos ubicamos ya en la historia del río Magdalena, vamos desde un principio a ver la participación o la presencia de esclavizados africanos. Va a ser siempre muy, muy importante
desde muy temprano en el periodo colonial hay menciones de esclavos surcando sus aguas, navegando por las aguas del río Magdalena, escapando por las tierras, bien sea por el río Magdalena o por los caños y ciénagas aledaños al río Magdalena. Entonces va a ser una presencia allí desde un inicio, desde el siglo XV, incluso perdón, siglo XVI y XVII. Yo les traigo aquí como ejemplo dos menciones. Una, por ejemplo, en 1607, que habla de un esclavo, Juan Angola, que, como ustedes pueden ver, sus nombres, sus apellidos, los apellidos que tenían los esclavos en este momento, referían un poco a su origen en África. Entonces, pues un evento que refiere cómo Juan Angola era un esclavo que trabajaba en Cartagena y se fue recorriendo el río Magdalena, y en Monpós se encuentra con Luis Congo, que es un esclavo que había sido, que se había fugado de Cartagena, pero que luego ahora tenía un trabajo nuevo en Monpós. Ese es un caso de los tantos que se encuentran en el archivo de mención de esclavizados circulando en el río Magdalena. Y hay otro muy interesante de Pedro Folupo, ese es el nombre, que era un capitán, ya de hecho era un capitán a cargo de una cuadrilla de 10 esclavos africanos que conducían embarcaciones desde Cartagena hasta el interior en 1635. Entonces, estos dos ejemplos para contarles a ustedes cómo al lado de los españoles, la presencia africana fue muy importante desde los inicios de la conquista. De hecho, algunos historiadores, un historiador muy interesante, ha llegado a llamar a los africanos como colonizadores sustitutos, como ven ustedes ahí en el título de la diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente los españoles o los europeos no realizaron ciertas actividades de colonización que sí se las dejaron, las delegaron a los africanos, y en este caso el tema de la navegación y la navegación en el río Magdalena es uno de esas actividades. Entonces, en algunos casos se les ha incluso llegado a llamar o a ver como colonizadores sustitutos. Bueno, hablemos entonces de los bogas, que finalmente son los actores de los cuales voy a hablar más hoy. Para aquellos que no han oído esta palabra o no saben muy bien a qué se refiere, viene de la acción de bogar, que quiere decir remar. Y básicamente era el nombre que recibían los remadores de las embarcaciones que circulaban por el río Magdalena. Se les llamaba bogas o bogadores. Aquí hay una ilustración, tenemos muchas ilustraciones que vienen sobre todo del siglo XIX, que nos permiten imaginarnos un poco cómo era la actividad de estos bogas y cómo se desempeñaban en su trabajo. Bueno, voy a seguir aquí pasando. Ya, listo. Muy bien. Hay muchas descripciones de estos bogas, porque finalmente eran las personas encargadas de, como les contaba y como les dejaba ver al principio en el mapa del principio, pues por el río Magdalena circulaban todas las mercancías y todas las personas que iban hacia la capital del nuevo reino y viceversa, y también las que se dirigían hacia otras ciudades importantes del nuevo reino. Pues básicamente por allí circuló una gran cantidad de personas, una gran cantidad, no, todas las personas que iban para la capital, una gran cantidad de gente y una cantidad enorme de mercancías que fueron todas transportadas por estos bogas. Por esta razón, muchas personas dejaron escritos que describen las circunstancias en que transcurría el viaje, y dejan muchas y largas descripciones de estos personajes, como los bogas. Una que quería aquí mostrarles es, por ejemplo, la de Alejandro von Humboldt. ¿Por qué? Porque finalmente él ha sido llamado el padre de la geografía, ¿no? Él es un eh, naturalista alemán muy importante que recorrió varios ríos de América a principios del siglo XIX, y uno de esos fue el río Magdalena, y dejó pues un diario muy rico en detalles con respecto a este viaje.
Entonces él los describe como, bueno, primero describe el trabajo del boga como uno de los trabajos más duros en términos físicos. Aquí ustedes pueden ir leyendo la cita mientras yo les voy comentando. Él cuenta que a él le impresiona mucho la forma en que trabajan, tienen que mover una palanca. Ahorita les voy a comentar un poco cómo es esa mecánica del movimiento de impulso al barco. Se trata de barcos largos o champanes, se llamaban champanes aquí como pueden ver en rojo, no sé, señalé, pero no sé si se queda allí señalado. Se trataba de personas que él clasificaba como zambas, que es en la terminología de la época se refiere a personas de origen indígena y negro, es decir, personas pues con un ancestro mezclado. Pues le impactaba mucho también su físico y su fuerza, que era una figura recurrente de admiración un poco ambivalente entre los viajeros blancos y pues hacia sus conductores negros. Bueno, entonces volveré al hecho de que, más adelante, al hecho de que de esta visión de los europeos con respecto a los bogas, pero por lo menos aquí en un principio nos sirve como para entender un poquito cómo era el trabajo de estos bogas. Bueno, aquí hay como una descripción de cómo era su viaje. En este mapa, pues ustedes ven aquí, embarcaban en Cartagena. eh, a veces seguían el canal pues, cuando ya el canal del dique fue construido en el siglo XVII, pues podían tomar el canal del dique más o menos por ahí. O si no, uy, ya se torció. O si no, también podían hacer el traslado desde Cartagena hasta el río Magdalena por tierra. A partir de allí ya pues tomaban una embarcación, a veces volvían a cambiar de embarcación aquí en Monpós y finalmente llegaban aquí a Honda, más o menos por aquí, donde las mercancías y las personas pues, desembarcaban y empezaban su viaje por tierra a lomo de mula hacia la capital. Entonces, esa es básicamente la ruta que seguían estos bogas y pues viceversa, ¿no? Aquí esperaban un tiempo en Honda, se quedaban varios días allí esperando que las mercancías, cartas, correspondencia y personas volvieran o las que iban a viajar de vuelta a la Cartagena y las volvían a embarcar. Esto aquí es como describiéndoles a ustedes un poquito cómo era este trabajo. Como les decía, hay muchas descripciones de muchas también gráficas y retratos del siglo XIX que nos permiten ver cómo eran las embarcaciones. Podían ser bongos y champanes, así se llamaban. Se trataba de muchas veces troncos huecos muy largos con este techo pajizo curvo aquí en la mitad que estaba destinado a proteger a los pasajeros y a las mercancías. Bueno, esta es solo una imagen para mostrarles, para que ustedes se lleguen a imaginar la dimensión de todo lo que pudo circular por el río Magdalena. Esto evidentemente no va por el río Magdalena, pero esto sí es un gráfico de unos indios cargueros conduciendo un piano de Honda a Bogotá. Ese piano efectivamente debió entrar por Cartagena, debió ser transportado en las canoas por los bogas y luego de Honda a Bogotá subió ahí sí a lomo de indio, como también se decía, pero es para que se den cuenta que todo, absolutamente todo lo que se movía, todas las mercancías, me refiero, todas las que ingresaban a este territorio eran movidas por los bogas, por lo menos hasta llegar a Honda. Bueno, ¿de dónde eran? Para que los conozcan un poquito, en general eran de la zona de la depresión momposina, la gran mayoría. Fíjense que muchas veces pues no se han hecho trabajos de estos bogas porque se piensa que no hay tanta información en los archivos, pero en realidad si uno empieza a buscar una mención por allí, una mención por allá, empieza a ver incluso sus nombres repetitivamente y de dónde eran. Entonces ahí es como podemos ver como pues en sus declaraciones, por ejemplo, cuando los jueces los, eh, los detenían por alguna razón, ellos tenían que declarar de dónde eran. Entonces,
La gran mayoría de los que yo por lo menos he encontrado son vecinos de Monpós, de San Martín de Loba, de Retiro, de Chimichagua, de la zona, sobre todo la depresión momposina, del banco de toda esta región. Bueno, ahora sí, voy a pasar, ya les hice como el contexto de por qué el río Magdalena, cómo funcionaba esta articulación del río en términos también económicos y cuál era el papel de los bogas y cómo funcionaba un poco el trabajo de los bogas. Entonces ahora sí voy a pasar a estas dos partes, la primera en la cual les cuento, bueno, cuál es este conocimiento finalmente que produjeron, qué era lo que tenían que saber sobre el río y al final cómo fue que se apropiaron del río, ¿sí? Entonces, en esta parte la llamo produciendo conocimiento ambiental. Bueno, si alguno conoce el río, si alguno tiene alguna idea de sus características, podrá imaginarse o ha leído algo sobre la navegación, podrá imaginarse cuán difícil era navegar las aguas del río Magdalena. El río es bueno, cada río en su geografía es muy particular. Un río tiene, pues, por decirlo así, una personalidad muy distinta. Cada uno de los ríos e incluso los ríos cambian todo el tiempo están modificando su cauce en nuevos brazos, etcétera, etcétera. Entonces, el Magdalena, es un río con unas características muy peculiares que hace de su navegación una empresa bastante complicada. Una de esas es un río muy caudaloso que baja con bastante fuerza, con bastante inclinación en ciertos tramos y que arrastra bastantes sedimentos. Entonces, uno de esos, digamos, de las cosas de los elementos que había que conocer para poder navegar bien, era justamente poder detectar a simple vista, solo viendo la superficie del agua, qué partes del río eran más profundas o qué partes eran más panditas. ¿Por qué? Y ahí es donde yo les voy a explicar cómo era que trabajaban estos bogas. La gente se imagina generalmente que ellos tenían remos y remaban, lo cual es un trabajo supremamente duro. Si alguien alguna vez ha remado, se podrá imaginar cómo es eso. Pero resulta que no remaban porque iban río arriba y pues eso es ir contra la corriente. Entonces sería un poco un trabajo pues inoficioso. Entonces, si ustedes se fijan muy bien en esta gráfica, la forma en que los bogas subían el río era usando unas varas muy largas que enterraban en el fondo del río y haciendo un movimiento muy coordinado y apoyando uno de los extremos de la vara en su pecho, lo que hacían era impulsar la vara e impulsar así la embarcación. Entonces era la fuerza de unos, pues dependiendo del tamaño del barco, de unos 6, unos 10 o unos 12 bogas que se paraban en el techo pajizo y desde allí clavaban la vara, buscaban el lecho del río e impulsaban la vara para que la embarcación se desplazara. Yo quisiera que ustedes se imaginaran, por eso Humboldt decía, ¿no? Que es uno de los trabajos físicamente más duros que puede haber. Esto era el movimiento que ellos hacían durante horas y horas, durante aproximadamente 13 horas al día, durante un mes o 3 meses, que eran el tiempo que podía tomar un viaje de Cartagena a Honda, más o menos, dependiendo la temporada. Y por eso era tan importante que conocieran, que pudieran distinguir mediante el análisis de los reflejos del agua cuáles eran los puntos más profundos o los puntos que no eran tan profundos, para que pudieran saber con exactitud dónde clavar pues la vara, ¿verdad? Dónde poder impulsarse mejor. Entonces, ahí va como todo este cuento de cómo esta geografía particular del río Magdalena hacía o requería que las personas que lo navegaran tuvieran unos conocimientos muy específicos, y estos conocimientos fueron siendo adquiridos por estos bogas. Más adelante les explico un poquito más. Pero imagínense entonces como el tipo de conocimientos que se requieren para hacer este trabajo, ¿no? Poder entender, poder leer la superficie del río, poder entender por qué cambia de tonalidad,
Además, pues entendamos que el río Magdalena es un río que tiene un lecho muy desigual, bastante desigual y bastante lleno de rocas en ciertos tramos. Entonces, no es un río que se deje navegar fácilmente y de hecho esa es una de las razones por las cuales a los barcos de vapor les costó tanto la navegación durante el siglo XIX. Bueno, yo debo apurarme, que ya voy viendo el reloj avanzando. Bueno, otra de las características tan particulares de la geografía del Magdalena, sobre todo en su zona baja, en el Bajo Magdalena, es la gran cantidad el sistema tan intricado de caños, canales, ciénagas e islas que pues no solo es un sistema, una red bastante compleja, sino que además de todo cambia a lo largo del año. Aquí les estoy mostrando dos imágenes. Al lado derecho está el mapa donde ustedes se pueden, justamente de la depresión Momposina, aquí ustedes encuentran a Mompós, aquí está el banco, para que se ubiquen un poquito, aquí está Magangué. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues todos estos manchitas azules son todas esas ciénagas y todos esos caños que están además cambiando de dirección y de profundidad durante las estaciones secas y las estaciones húmedas. Y para que se den cuenta, pues para que se imaginen cómo luce y la dificultad que es orientarse dentro de este sistema, aquí está la vista aérea, ¿no? Imagínense ustedes saber por dónde, ¿sí? Por dónde ir, por dónde, o sea, es básicamente pues una tarea supremamente difícil aprenderse con la manera en que todos estos cuerpos de agua se transforman a lo largo del año, cuáles son caminos cerrados, cuáles no, cuáles cambian de dirección, etcétera, etcétera. Entonces realmente los bogas tenían un profundo conocimiento de cómo estas aguas cambiaban, la variabilidad estacional, el régimen de lluvias, las diferencias en profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente todo esto lo hacían sin mapas, sin cartas de navegación y sin boyas. Muy distinto a la navegación marítima. Aquí les pongo, por ejemplo, esta imagen es de una carta de navegación marítima. Todas esas líneas son puntos que ayudaban a los marinos eh, a, a- pues a seguir sus rutas, ¿verdad? Pero en el río esto no existe. O sea, realmente los bogas se orientaban por su memorización de los sitios, por pasar y pasar repetidas veces por allí. Ya incluso se sabían las curvas y le tenían incluso nombres a la curva de no sé qué, la curva de es más, después de la curva de tal está ubicada tal cosa. Y esas son descripciones que ustedes van viendo siempre en, pues en el archivo. ¿Qué implicaba también hacerse o familiarizarse con la fauna del río? Ya nosotros no somos tan conscientes de toda esa fauna que poblaba el río Magdalena. Muchas de estas especies han desaparecido, pero pues muchas memorias hay sobre, por ejemplo, los caimanes y el miedo que le producían a la población. Aquí les muestro a un boga enfrentándose a un caimán, según un viajero francés. Y pongo también la imagen de un viajero cazando un caimán, ¿no? Para mostrar, para irles introduciendo también cómo esta mirada europea y criolla y cómo esta relación europea y criolla era pintada de forma distinta a la relación del boga con la naturaleza, ¿no? El boga está acostado en el piso, está básicamente a unos pocos centímetros del caimán enfrentándose casi que cuerpo, o se va a enfrentar eventualmente cuerpo a cuerpo con el caimán, mientras que el europeo, bueno, asumimos es un blanco, es un criollo o un europeo, está manteniendo una distancia enorme de prudente, entre comillas, del caimán, y así se enfrenta a él. Entonces vamos viendo también cómo los bogas tenían un conocimiento enorme de toda esta fauna que podía ser peligrosa para el viajero y para ellos mismos, pero además cómo los europeos
o las personas que viajaban en estos barcos los veían a ellos como, como pintaban ese conocimiento, cómo los veían como más cercanos incluso a esa naturaleza, mientras que ellos mantenían una distancia con esa naturaleza. Esto va a ser muy importante. ¿Cuál es la importancia de saber, de conocer la fauna? Finalmente, pues era un viaje de un mes, era un viaje en medio de las aguas, pero ellos paraban todos los días y establecían su campamento, buscaban comida, tenían que defender a los viajeros y a ellos mismos de los animales ponzoñosos o de los animales que pudieran generar algún ¿sí dice? Alguna amenaza, pero también tenían que conocer las especies comestibles, ¿verdad? Los bogas muchas veces podían como comprar alimentos por el camino, las vendedoras, también muchos de origen africano o indígenas, que también eran como actores importantes dentro de estas dinámicas ribereñas, pero también ellos mismos conseguían la comida y hay muchas gráficas o muchos acuarelas mostrando cómo ellos cocinaban durante el viaje, ¿no? Por ejemplo, el manatí, que lo ven aquí en la derecha, pues que es una especie muy amenazada, no se ha extinguido, todavía hay algunos individuos, pero realmente muy, muy, muy amenazada. Aquí de nuevo vemos como, aquí si ven el humito, están cocinando en el champán. Y aquí vemos otra gráfica hecha, estas son todas del siglo XIX que nos muestra a los bogas departiendo. Aquí está la olla en la mitad, aquí lo pueden ver el fuego, aquí si ustedes ven están los remitos, esos tenían un nombre que se me escapa ahora, sí, se me escapa. Ellos servían muchas veces, ponían los remos, ponían hojas de plátano y sobre eso servían la comida que compartían también a veces con con los pasajeros, ¿verdad? Entonces, todo ese conocimiento de esas especies que habitaban, poblaban la geografía del río, pues les servía básicamente para, bueno, saber cómo lidiar con ellos, también saber qué podían comer, cómo podían comer, etcétera, etcétera, y básicamente hacía que los viajeros todo esto pues muestra cómo estaban a la merced un poco de todo este conocimiento que tenían los bogas. Bueno, este además fue un conocimiento que se pasó de generación en generación. La boga es un oficio que prácticamente se heredaba cuando uno analiza las nóminas de los bogas que trabajaban para ciertas oficinas reales en la colonia. Uno ve que muchas veces los padres enseñaban su oficio a los hijos y les heredaban además como las relaciones laborales, es decir, como seguían trabajando para un mismo patrón. Entonces es un conocimiento que se va trasladando, que se va difundiendo de generación en generación y que de hecho va a ser un conocimiento súper importante incluso para después de la llegada de los vapores. Porque la idea es como que los vapores llegaron y desplazaron a los bogas. De hecho, cuando los vapores llegaron al Magdalena, los bogas empezaron a ser vistos con mayor razón como algo del pasado, como un vestigio de atraso, pero en realidad lo que ocurría es que todavía se necesitaba de ese conocimiento. Si uno lee la historia de los vapores, parte de los fracasos de muchos vapores era justamente el no conocimiento de las particularidades del río. Y muchos de los bogas pasaron a trabajar como tripulantes en los vapores en el principio de la historia de la navegación de los vapores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un conocimiento valorado e importantísimo prácticamente por 5 siglos. Y es un conocimiento, pues, que muchas veces no fue solamente de los bogas, ¿no? También vemos militares luego, militares pardos, es decir, militares de origen, pues ya no africanos, pero sí negros, que
eran de la región, que tenían todo este conocimiento y que son apreciados justamente por tener todos estos conocimientos geográficos sobre el río. Entonces hay, por ejemplo, una solicitud de un alto rango colonial para trasladarse a la capital con un militar pardo, pero un suboficial pardo, porque decía el alto rango español, nadie como él conoce el río. Entonces, si ven todas estas menciones, me hacen un poco poner en la balanza esas citas del principio que yo les decía, cuando se habla de estos naturalistas, se habla de estos militares que supuestamente cartografiaron el río y conocían el río, pero cuando uno ve ya los relatos de cómo estos bogas eran realmente los que tenían todo el conocimiento y de hecho eran los bogas los que incluso salvaban las vidas de estos muy inexpertos viajeros, se pregunta uno qué tan expertos o qué lugar deberían más bien ocupar en esas narrativas históricas. Bueno, y para acabar, porque creo que ya me queda poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sí, luego les cuento. Otra forma bueno, de producir ese paisaje fluvial fue a través de darle significados. Muchas veces se habla de los bogas como figuras desarraigadas, como seres que vivían libres, que se iban al río por meses y no tenían ninguna relación. Pero no hay, esta quizás es como una visión, o no sé, tal vez idílica o tal vez muy crítica, porque si uno se pone a ver con más detalle la forma en que funcionaba el trabajo de la boga, se va a dar cuenta que en realidad estos individuos tenían una mayor periodicidad, una mayor predictibilidad en sus movimientos de lo que se les ha admitido y eso generó o eso produjo o eso permitió que pudieran ir formando redes de sociabilidad a lo largo de todo el río. Es en este cuadrito que lo muestro muy rápidamente. Se muestra cómo se organizaba el trabajo de los bogas que trabajaban para el correo real. Esto es solo una de tantas oficinas que pudo haber utilizado a bogas. Digo oficinas así, más o menos se les llamaba en el periodo colonial, más o menos. Entonces, ahí haciendo como cuentas del itinerario, de cuántas veces paraban en sus viajes, podemos ver que en cada viaje, por ejemplo, paraban 7 días, en cada viaje. Y si hacían, ¿cuántos? Tres viajes al mes, entonces eso quiere decir que pasaban, podían pasar el mismo boga o varios bogas, pero podían pasar 21 días en onda esperando. Cuando uno ve eso, ¿no? Bogas que venían de Monpós, bogas que venían de la depresión, cuando uno ve eso dice, ah, bueno, cuando hay una persona habitando todos esos días, cuando tenemos alguna idea de cuándo va a llegar, obviamente ya tenemos podemos desarrollar una familiaridad con esa persona. Y de eso nos da cuenta el archivo por todas partes. Pues les voy a contar un poquito, quizás dos historias muy cortamente, mientras les muestro esta escena que nos permite imaginar justamente esa gran cantidad de relaciones que los bogas construyeron a lo largo del río. Esta escena nos muestra los bogas, algunos recibiendo comida de las vendedoras, otros quizás vendiendo pescado, que habían pescado, ¿sí? Aquí vemos otro con una tortuga, miren, una tortuga aquí. Entonces, lo que vemos es esta acuarela nos deja ver una relación de intercambio, una relación muy, digamos, estrecha que se podía dar entre los habitantes de las localidades y los bogas que llegaban. Esto se ve de muchas maneras. Las autoridades en estos puertos generalmente pensaban que los bogas eran personas muy desordenadas, que hacían que generaban muchos problemas, entonces los vivían llevando a la cárcel. Desafortunado para ellos, pero pues nosotros por esa razón tenemos algunos testimonios de cómo era su relación con los habitantes ribereños. Y ahí podemos ver que muchas veces cuando eran encarcelados, ellos declaran que estaban yendo, por ejemplo, a visitar
a un familiar, que estaban yendo a visitar a un jefe, por ejemplo. Había una jerarquía grande dentro de las embarcaciones, bueno, no grande, pero siempre había un piloto que tenía mayor autoridad, entonces podían estarlo visitando. Algunos iban, por ejemplo, a las chicherías que estaban localizadas en algunos barrios cercanos a los embarcaderos. Tenían prohibido, por supuesto, hacerlo, pero lo hacían. Pues por supuesto no, o sea, por supuesto porque pues para las autoridades esto no era nada deseable. Em, Algunos eran acusados incluso de vivir en amistad ilícita, como se llamaba en ese entonces, con algunas mujeres de los pueblos. Podían tener relaciones amistosas. Algunos tenían parejas, algunos tenían amigos, también había conflictos con estas mismas personas de la localidad. Y por otro lado, lo que nos deja ver también el archivo es que las autoridades locales los conocían incluso por nombres, porque pues no eran tantos y frecuentaban el sitio con cierta periodicidad. Entonces, de alguna manera, pues el río era un lugar familiar para ellos y lo fue porque fueron construyendo relaciones sociales a lo largo del río, ¿verdad? Y ellos también fueron incluso actores eh, familiares para el río. A mí se me está acabando el tiempo, pero ya voy a acabar. Entonces, No te preocupes, Catherine. ¿estoy bien? Mm, Sí, 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 no. A las 5 no se va a cerrar en puntos y Ah, bueno. pasas 2 minutos, no te preocupes. Bueno, listo, gracias. Sí, me tocó, bueno, sí, corrí un poquito aquí en la última parte, pero ya veía avanzando el reloj y bueno. Entonces, bien, entonces pues nada, quería como mostrarles esas dos facetas o esas dos formas de digamos, construir un paisaje fluvial. Una es por medio de la producción de conocimiento sobre ese paisaje y la otra es dándole un significado a esos lugares. ¿Por qué? Porque esos lugares, a partir de esas relaciones para los bogas, se convirtieron entonces, el río fue el lugar del amor, el lugar de la amistad, el lugar de la camaradería, de la familia, de la alimentación, de la felicidad, también del conflicto y muchas veces de la muerte, pues muchos también encontraron la muerte allí. Esto es importante porque para los bogas y pues finalmente, primero, pues bueno, sí, para los bogas, el río no fue una frontera, como sí lo fue para muchos españoles y como sí lo fue para muchos criollos. Y de hecho, si nosotros vemos el mapa, muchos departamentos ahora, el límite es el río Magdalena, porque el río para la administración política, digamos la alta administración política, fue vista como una frontera, como un territorio mm, ambiguo, que es muy importante, sí, pero un territorio que no era totalmente controlado y que a la larga estaba a manos de estos actores. Mientras que para los bogas fue su territorio. En realidad eran ellos los que circulaban con plena fluidez, los que conocían las dinámicas geográficas del río, los que conocían a la gente en el río y los que establecían eh, un significado para pues muchos lugares a lo largo del río. Curioso entonces, como digo aquí en la diapositiva, cómo finalmente el río era el territorio de estos bogas y eso les dio un poder sobre aquellos otros actores que intentaban controlarlos en los espacios urbanos, como eran las autoridades locales. Entonces, bueno, ya voy terminando. Eh, Nada, quisiera como reflexiones finales mostrar cómo pues estos bogas se convirtieron en expertos en las dinámicas del agua, de la profundidad del río, de los canales, de las ciénagas, de la flora, de la fauna, pero también cómo esa experticia contrastó con ese miedo y con esa distancia que marcaban los europeos y los criollos del río y del agua, ¿verdad? Cuando una mercancía se caía al agua,
por supuesto era el boga el que se tiraba a recogerla y el que nadaba con fluidez, porque generalmente los europeos y los criollos no sabían nadar. Entonces todo esto como, como testimonio de toda esa relación tan distinta que establecieron primero los africanos esclavizados y luego sus descendientes ya eh, pues libres que se habían incluso mezclado con la población indígena, fue muy distinta. Entonces sí, para los bogas era familiaridad, oportunidad, alimento y salud. Para los europeos y criollos la geografía fluvial se llenó más bien de sentimientos de temor, de distancia, de pesimismo, de temor y de extrañeza, ¿verdad? Muy irónico porque finalmente son esas las figuras que van a aparecer en los relatos históricos como las figuras que conocen el río y que generaron el conocimiento del río, ¿no? Finalmente ese es el padre de la geografía, pero realmente quién eran o quiénes eran los actores que conocían la naturaleza del río mejor que nadie. Bien, y entonces, pues lo que queda o como tres reflexiones finales es finalmente para qué nos sirve como reconocer estos procesos y es un poco para, pienso yo, reconocer y analizar el rol que estas experiencias han jugado en el desarrollo de los territorios americanos, ¿no? La idea de hacer estas investigaciones es lograr producir otras narrativas históricas que pongan en el centro a estos otros actores y que nos ayuden a comprender de una forma mucho más integral la forma en que se ha desarrollado la configuración histórica del país o del Caribe o de América Latina. También de igual forma nos puede llevar a construir unas historias de la ciencia, historia de la geografía y del pensamiento geográfico muy distinto, donde se ponga de relieve otros conocimientos y donde también se pongan de relieve las relaciones de poder entre los distintos actores que pretenden producir ese conocimiento. Y finalmente, esto también nos puede servir para pensar en cómo estas historias influyen en los discursos actuales en torno al desarrollo y al medio ambiente, ¿no? Cómo se ve el río Magdalena, cómo se perciben sus habitantes, cómo se percibe su relación con la naturaleza, etcétera. Entonces, pues, esto es lo que quería contarles hoy. Yo creo que ya he hablado bastantico. Entonces, más bien, le dejo la palabra a Julián y luego al público. Muchas gracias por escuchar. No, perfecto, Kate, muchísimas gracias por tu charla. Nos has hecho un relato vívido de toda la conformación social, política, especialmente de la vida de todas estas personas que transitaron e incluso vivieron en el río o cerca del río. Hoy en día yo creo que no dimensionamos muy bien por estar en unos contextos urbanos y supremamente modernos, a veces modernos entre comillas, pero pensemos, trasladémonos a esta época para ver un ámbito de vida muy diferente y precisamente todas las relaciones sociales que nos has reflejado. Pues tenemos ya en el chat varias preguntas, casi una decena para comenzar de una vez y sacarlas todas, pues hay una primera que te pregunta sobre o desde la información de archivo, si hay información, hay registros de las relaciones entre indígenas y esclavizados en este proceso de aprendizaje y de transmisión de este conocimiento en los primeros años, de cómo el conocimiento indígena de la boga se traslada pues, a los africanos en estos primeros años de conocimiento, de contacto. Ah, no, aquí está. Catherine, Ya. Yo voy respondiendo una a una, o sí, ¿no? Bueno, sí, yo creo que mejor. Bueno, pues sí, lastimosamente eso fue algo que salió un poquito cortado por cuando yo vi el reloj, pero eso da uno de los puntos más importantes de este proceso de producción de conocimiento, y es que ocurre en un espacio de una relación, de relaciones interétnicas muy intensas. La verdad es que parte de la producción sí, parte de la producción de ese conocimiento
viene de los indígenas. Los indígenas fueron los primeros que fueron utilizados como bogas. De eso habló, yo creo, o bueno, es experto en ese tema nuestro colega del departamento, Javier Rivera, pero pues de los grupos malibúes fueron, y los también en la parte del interior, los grupos encomendados en Mariquita, eran fueron los primeros encargados de toda esa boga y pues fueron siendo diezmados poco a poco y fueron siendo reemplazados por esclavizados. En un principio muchos encomenderos no estaban muy proclives a utilizar a los esclavizados porque decían que no sabían muy bien navegar. Entonces lo que podemos pensar es que hubo allí, que esas tripulaciones mixtas fueron todo un espacio de aprendizaje y de familiarización de los esclavizados por medio de relacionarse también con los indígenas, ¿no? Ahora, pues esto es básicamente lo que les estoy mostrando, es pues una investigación que siempre está en curso. Ya llevo muchos años trabajando el tema, pero justamente la idea es encontrar testimonios más directos o testimonios que nos den una idea mucho más exacta de cómo pudo llevarse a cabo ese conocimiento. Tenemos como esta información general, ¿no? Que fue así, a lo largo del siglo XVII y estas tripulaciones mixtas fueron como un espacio de familiarización y de conocimiento, pero y tiene que haber más y debe haber más. Simplemente creo que es cuestión como de ponerse a buscar más en el archivo, pero eh, eh, definitivamente la experiencia indígena es central en en el éxito adaptativo de estas poblaciones esclavizadas al entorno ribereño. Perfecto, muchas gracias. Precisamente la charla de Javier Rivera que dio hace creo que 15 días está Sí. disponible en Facebook para quienes quieran profundizar sobre esto. Y teniendo en cuenta pues toda esta importancia y tanta vida que tuvo el río, pues nos preguntan que en qué momento se empieza a perder esa importancia y por qué en la actualidad tiene tanto descuido el río Magdalena, teniendo en cuenta este pasado o parte de este pasado que nos has relatado. El río, la importancia del río Magdalena se empieza a perder sobre todo a mediados del siglo XX ya. Es decir, el río Magdalena siempre fue visto como, eso es lo curioso, siempre fue visto con esta ambigüedad de ser un espacio un poco salvaje, pero el espacio que iba a llevar a la nación al éxito, ¿verdad? Era el espacio que lo iba a conectar a los mercados internacionales, que era la gran apuesta de la naciente república. Entonces, el río Magdalena siguió siendo central cuando llegaron los vapores en el siglo XIX, va a seguir siendo central cuando llega el ferrocarril, porque el ferrocarril lo que va a hacer es articularse al río, e incluso las líneas aéreas cuando llega el avión también se articulan al río. Es realmente cuando llega la carretera que va a definir, o sea, la carretera sí va a ir por otro lado, la carretera va a reemplazar totalmente al río como ese medio privilegiado de comunicación con el exterior. Es básicamente la apuesta que hacen los gobiernos de más o menos mediados del siglo XX por ya definitivamente enfocarse en la carretera y no más en el río. Entonces yo pensaría que fue por esa época, o no pensaría, es por esa época. Así es. Ahora tenemos dos preguntas, digamos, más de corte político de la época. Pues la primera sería, en esta estructura política o social de jerarquías, de calidades en esta época, ¿cómo eran considerados los bogas? ¿Eran considerados vasallos? ¿De qué manera? Y precisamente estos actores, estos bogas, ¿qué relación tenían con digamos, el gobierno del presidente gobernador o del virrey? Bueno, sí, de hecho esa es mi pregunta original. Mi primer interés por los bogas viene es realmente de ahí, este, es de la relación política que tenían con, pues, o mejor, el lugar político que ocupaban en la colonia. Y de hecho esto que les estoy presentando es más bien como una patica que le ha salido a ese primer tema.
pues básicamente eran vasallos como todas las personas que habitaban, pues a excepto de los indígenas que no se habían incorporado aún, eran vasallos del rey, pero pues como todos, como también lo eran los esclavizados, como también lo eran los indígenas tributarios. Pero algunos de los bogas, y creo que por ahí alguien, qué pena, pero estoy viendo en el chat que alguien preguntaba que si los bogas pertenecían a empresas u oficinas solo privadas o también había empresas administradas por los tipos estatales de la colonia. Esto me ayuda a responder las dos cosas. Había bogas que trabajaban por su cuenta, pero había otros bogas que eran directamente contratados por oficinas, pues lo que llamaríamos hoy oficinas estatales, o lo que en ese entonces se podrían llamar oficinas reales, o que pertenecían al rey, como el Correo, la Real Hacienda, el Las rentas. Ejército, las rentas. Entonces sí había, digamos que distintos tipos de contratación, pero esos que trabajaban para esas rentas especiales tenían un estatus especial, entonces ahí sí ya no solo eran vasallos, sino que podían adquirir unos privilegios específicos por ser, por decirlo así, empleados del rey. ¿Mm? Ok, perfecto. ¿Hay alguna descripción de asentamientos o poblados de estos bogas o negros a lo largo del río? ¿Existen también menciones de que formaran pesquerías en las riberas de los ríos? Pues eso, yo me imagino que sí. Yo no, yo no he encontrado hasta el momento, pero creo que esa es una de mis apuestas, como encontrar, porque ¿qué es lo que encuentra uno en el archivo? Finalmente el archivo está formado por esos momentos de conflicto que hace que se genere papel, ¿verdad? Entonces, pues lo que van a encontrar muchos cuando los bogas llegan a la ciudad, generan problemas a ojos de la autoridad y entonces generan menciones en el archivo. Entonces, pues es muy pues, frecuente encontrarlos en las ciudades como Honda o como Monpós, y se pueden reconstruir mejor sus actividades allí en los centros urbanos. Sin embargo, yo sí creo que tiene que haber como estos lugares de paraderos entre las ciudades, además de todos los bogas, pues también eran pescadores. Finalmente, pues, de hecho, en los momentos en que no estaban trabajando en la boga, allá en la depresión Momposina trabajaban como pescadores. Eran vecinos generalmente de poblaciones en la depresión Momposina. Entonces, pienso que debería haber, debe haber, y pues básicamente es lo que estoy como tratando pues de explorar justamente, ¿no? Cómo era la vida por fuera de esos centros urbanos cuando los bogas paraban una noche o dos, cómo podía ser la vida en esos parajes un poco más solitarios donde realmente estaban ya más en control de lo que ocurría. Pero pues, Ok. si lo encuentro, lo sabrán. Muchas gracias. Sí, Oye, y señor. teniendo en cuenta que la palabra champán es de origen chino y que se refiere a una nave pesquera precisamente de ese contexto, ¿en qué momento, cómo se traslada pues a este contexto tan lejano y tan diferente? Bueno, aunque la lógica es la misma, pues una nave, entre otras, pero ¿cómo llega o cómo se implementa esa palabra? Sí, no, yo la verdad no sé. Ahí sí he de decir, yo he escuchado que mm, algunos decían que es una transformación de la canoa indígena, otros dicen que es una embarcación asiática, pero no hay una reconstrucción, pues de cómo fue, o sea, hasta el momento no hay una investigación que explique cómo fue, cuál fue, o sea, cuál fue ese momento en que los españoles empiezan a construir otro tipo de embarcaciones. Tiene que haber información en algún lado. Hay evidencia o hay menciones a cuando apenas empiezan a explorar el río, apenas llegan y de cómo sus embarcaciones eran totalmente inadecuadas para la geografía del río. ¿M? O sea, está como ese momento primero en que llegan y pues barcos simplemente no servían, y luego ya se habla de canoas indígenas, pero la verdad, yo no he podido encontrar como una mención clara a cómo se empiezan a transformar.
De nuevo, el asunto, estos son temas de alguna manera inexplorados por la historia, por la historiografía. Yo sí tengo como las esperanzas de que en los archivos hay información, pero realmente lo que ha faltado es como investigadores interesados en eso, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y había mujeres bogas o hay registros de mujeres esclavizadas en el río o a través del río? No, no que yo haya encontrado, no, no hay mujeres bogas, es decir, no hay mujeres dentro de las tripulaciones. Sin embargo, si ustedes ven, ya no se las puedo, bueno, me demoro más quizás mostrándoselo, pero o sí alcanzo, en una de las figuras, A propósito, alguien nos pregunta si podrías poner de nuevo la imagen de Humboldt eh, del comienzo de la presentación. bueno, quieren ver algún bulto. Bueno, entonces primero les voy a mostrar. Bueno, voy a lo de las mujeres. No hay menciones a mujeres bogas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta aquí, en esta, aquí hay una mujer remando. Así que esto lleva como a buscar, el punto es esto, ¿no? Indicios que nos digan, bueno, de pronto deberíamos explorar este tema más. Hay menciones de mujeres pescadoras, sí, eso sí, pero no bogas. Sin embargo, cuando vi esta imagen dije, probablemente había más mujeres remando de las que creemos. Quizás no en un champán, quizás no, pero sí quizás en estas canoas más pequeñas que circulaban en distancias más cortas. Entonces, pues como ustedes se dan cuenta, muchos de los temas que o preguntas que me hacen, hay indicios, pero no hay como investigaciones todavía. Yo seguiré en mi búsqueda, pero pues si alguien por aquí, si tenemos historiadores por aquí, justamente de aquí lo que salen son temas. Perfecto. Bueno, hay una serie de Ay, preguntas. Humboldt. Mm, Ah, sí. sí. Si quieres puedes dejar la imagen mientras seguimos con las preguntas. Precisamente hay algunas relacionadas con la geografía. Son tres. Voy a tratar de combinarlas en una sola o en una con tres partes. Lo primero es que se habla o se dice que antiguamente o hace bueno, miles de años el río Magdalena desembocaba en La Guajira. También si hay evidencias desde la historia ambiental o arqueológica que puedan evidenciar transformaciones físicas del paisaje a partir de pues, la práctica de los esclavizados. Y lo tercero es ya algo más con respecto al concepto de geografías negras, que es pensar, ¿por qué pensar precisamente esa construcción de sentido de un lugar en un primer lugar por parte de estos africanos como una geografía y no más bien como el tránsito de una tierra incógnita a una tierra conocida? Bueno, quizás sobre esa pida más aclaración al final, pero entonces voy a empezar porque esas yo las tengo también aquí, entonces las voy leyendo. Con No, respecto, sí, esa es la pregunta que hace Filiberto Mancini. Sí, según tengo entendido y según he visto gráficas de la reconstrucción de las posibles transformaciones del cauce del río Magdalena, lo que ha hecho durante miles y miles de años es ir avanzando como hacia el sur. Y efectivamente, según los mapas que he visto, yo no soy experta en ese tema y sí le dejaría eso a los geólogos, pero según los mapas que he visto, sí desembocaba casi que en La Guajira muchos kilómetros más al norte. Pero eso es como justamente lo que llama la atención, como los ríos se están transformando
constantemente. Ah, bueno, Bien. listo. Aquí veo a la pregunta de Eloísa. Pues lastimosamente, que yo sepa, el conocimiento arqueológico como sobre esclavizados, sobre, pues, sobre actividades de los esclavizados es mínimo, mínimo, absolutamente mínimo en el país. Desafortunadamente, pues no hay muchos trabajos, existe uno que otro trabajo sobre sus evidencias de su trabajo en haciendas, pero no relacionados con la transformación de físicas del paisaje. Mm, creo que es algo por hacer totalmente. Casi que más bien podría es como pensarse en el nivel de quizás deducciones, pensar como en ciertos cultivos que no existían aquí y pensar en los alimentos en que empezaron a ser parte de la dieta de estas personas, sobre todo en la región del Caribe, donde pues en muchas partes la población mayoritaria fueron esclavizados, pues cimarrones, ¿verdad? Entonces, supongo que pues eso sería como una forma de pensar en indicios de dónde, de cómo podrían buscarse, pero yo no conozco estudios de historia ambiental o arqueológica que den cuenta de transmisiones físicas del paisaje, tal como dice ahí. La verdad, no. Conozco o me estoy familiarizando con uno que otro sobre haciendas, pero no directamente sobre esto. Pienso que mm, para los historiadores la mayoría de evidencia vendría como del archivo y del manejo, o sea, la mención en el archivo de cultivos específicos y de manejo de plantas, que sobre todo eso sí, sobre eso sí hay trabajos hechos, pero no tanto como las transformaciones físicas. Ok, y la pregunta sobre ver esta construcción de paisaje, ¿por qué verla como una geografía y no más bien como este tránsito de unas tierras incógnitas a unas tierras conocidas? Mejor dicho, como Mm, generar más bien una representación cultural en torno a eso. pues sí, pero es que creo que ahí no sé, yo creo que yo no estoy. En realidad, el término de geografías negras lo aplico como una serie de interrogantes e intereses que están surgiendo alrededor de unos temas, ¿sí? De la relación de los africanos con el medio ambiente y con las geografías americanas. Pero es un tema como muy general, que incluye lo que les decía en un principio, muchos tipos de experiencias de muy diversas naturalezas. Entonces puede incluir, mm, pues lo que dice aquí, por ejemplo, lo hizo como la transformación directa de un paisaje, la adaptación de un cultivo, pero también el relacionarse simbólicamente con un nuevo espacio. Entonces, pues, no sé, o sea, yo no uso directamente como geografía negra, no, la verdad es que no lo uso así, más bien lo veo como un campo historiográfico, pero no como la explicación de lo que yo estoy, pues, ilustrando aquí con su apropiación de una nueva naturaleza. Pienso que sería como de analizar. Claro, No sé si estoy como captando bien la pregunta, eh, pero creo que no es el concepto que usaría para describir esa experiencia, sino más bien como un campo de estudio, diría yo. claro. Igual también depende de qué queramos observar o qué parte del fenómeno que queramos analizar o que queramos resaltar, ¿no? Como Sí. tenemos menos de 5 minutos, voy a tratar de sintetizar en 2 puntos finales. El primero, de nuevo, la faceta política.
eh, con dos vertientes o dos preguntas. Una, ¿qué tipo de poderes o poder establecieron, generaron, construyeron los bogas pues a través del río con sus actividades? Y precisamente muy relacionado con eso, cómo funcionaban sus privilegios, estos privilegios que hablas. Y Ay, bueno, y quedaría una última para cerrar. ¿cómo construyeron sus poderes? ¿Qué, ¿Y qué cómo tipo de funcionan poderes sus... construyeron? Poder o poderes. Eh, bueno, básicamente el poder que tenían era el poder de condicionar, de condicionar la circulación de las mercancías y de las personas, ¿no? Es básicamente el poder que tiene, por ejemplo, un paro de camioneros en el país. Si la circulación para, el país se paraliza y bueno, pasa todo lo que sabemos que pasa cuando hay un paro de camioneros. Suben los precios, sube la gasolina, hay tensiones políticas. Entonces, el punto, digamos que el mecanismo que ellos tenían para negociar era justamente ser los encargados de la circulación de todos los bienes y personas entre la capital y Cartagena. Entonces es ese tipo de poder el que tienen, el de poder negociar. ¿Cómo se expresa? Es que de verdad ese sí es como el tema de otra conferencia. Pero cómo se expresa, tienen el poder de lograr que evadir. Ay, ¿se cortó algo? No, cambié algo. La presentación, pero igual, Ah, igual ah, ok. no pasa nada. Bueno, entonces los bogas tienen el poder de evadir, por ejemplo, ciertas leyes o ciertas autoridades. Entonces, si un alcalde, digámoslo así, si el alcalde, si la autoridad mayor de la ciudad lo captura o lo lleva a la cárcel porque según el alcalde estaba infringiendo alguna ley del municipio, como decían, entonces el boga podía ser liberado porque tenía como una excepción particular o un privilegio que hacía que no tuviera que responderle a ese alcalde, sino a su jefe directo. Entonces eran excarcelados por esa razón. Ya se imaginarán ustedes la furia que le podía dar al alcalde que no pudiera tenerlos en la cárcel y que otro se los sacara más o menos de su jurisdicción. En otras palabras, le dijeron, usted no tiene poder sobre estos individuos, no los puede apresar, hagan lo que hagan. Entonces sí tenían un poder concreto, digamos, el poder concreto de evadir ciertas autoridades, de evadir ciertas leyes y de poder encontrar ciertos espacios de movilidad, pues de movilidad y pues de poder como obrar buscando su beneficio. Este es como un ejemplo cortito, pero en realidad hay un poquito más de eso. Creo que tenía una segunda parte de esa pregunta, pero no me acuerdo. Sí, pero yo creo que ya vamos a cerrar, nos queda un minuto. Finalmente, bueno, hay más preguntas, pero bueno, había que acortarlas un poco. Finalmente, para cerrar, ¿qué libro recomendarías para profundizar sobre los bogas o sobre todo todos estos temas? Al día que yo saque el libro. Bueno, hay un libro, pues ya que ahora todo es en línea, pues hasta se los muestro y todos, pero no lo encontré. Lo siento. Pero es un libro, pero es que es buenísimo. Es un libro un libro de Ediciones Uniandes de María Camila Nieto y de María Riaño, que es sobre los bogas, pero sobre todo en el siglo XIX. Se me pierde el título, creo que se llama Los bogas del río Magdalena. Desde la literatura, ¿verdad? Es desde la literatura de viajes, pero son dos muy buenos análisis de los bogas. Por el momento, esos, porque en realidad tampoco es que abunde la literatura sobre ellos. Hay otros más, pero ese es un muy buen y completo libro sobre los bogas en el siglo XIX. Bueno, Catherine, muchísimas gracias y a todas y todos los participantes que han hecho sus preguntas y comentarios. Les agradecemos por participar de esta conferencia y a ti, Catherine Bonil, por haberla impartido. Gracias. No, a todos ustedes, a todos los que vieron, preguntaron y bueno, ya que está Catherine aquí otra vez, Catherine Castillo.
Y Julián. Sí. Gracias, Catherine, por esta excelente disertación y a Julián Velasco por acompañarnos. La invitación es a que nos sigan en nuestras redes como Banrep Cultural y a que nos acompañen el próximo jueves 29 de octubre a la misma hora, a las 4 de la tarde, donde tendremos la conferencia La biodiversidad de las zonas alta y media del Valle del Magdalena, implicaciones de la variabilidad de la precipitación anual, a cargo de Juan Pablo Gómez. Muchas gracias a todos por acompañarnos.